a buscar en nuestras Biblias la primera carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios, capítulo 6. Versículos del 1 al 8, lo vamos a leer de manera alternada. Empiezo yo y luego continúan ustedes y nos unimos en el último versículo. Primero a los Corintios 6, del 1 al 8. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice la palabra de Dios: ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, son dignos de juzgar cosas muy pequeñas. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Sí, pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida. Ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno, que pueda juzgar entre sus hermanos. Sino que el hermano con el hermano pletea en juicio. Y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta entre vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Amén, hermanos. Vamos a orar. Te damos gracias, Dios, en esta mañana porque tú eres bueno, Señor, con nosotros, Señor. Gracias porque siempre estás hablándonos a través de tu palabra y te pedimos ahora, Señor, que lo que tú tienes para nosotros el día de hoy sea de bendición, Señor, y que lo podamos poner en práctica, Señor, y guardar en nuestros corazones. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Quiero comenzar con una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que usted tuvo algún conflicto de cualquier tipo con alguno de sus hermanos? ¿Cuándo fue la última vez? No me diga, nomás piénselo o recuérdelo. ¿Cuándo fue la última vez que usted tuvo algún conflicto con alguno de sus hermanos de cualquier tipo? Sea alguna cosa, digamos, muy mínima o sea algo ya un poquito más grave. ¿Cuándo fue la última vez que tuvo un conflicto así? Recuérdelo y también recuerde qué fue lo que usted hizo. ¿Cómo abordó esa situación? ¿De qué manera la sobrellevó? Y es triste, hermanos, pero en la iglesia, y esto es algo que tenemos que entender, en la iglesia siempre va a haber conflictos. Siempre vamos a tener pleitos unos con otros, siempre vamos a tener contiendas, y no es que eso esté bien, pero es algo que pasa. ¿Por qué? Porque vivimos en una comunidad repleta de gente que somos pecadores. O dígame, ¿cuántos de los que están aquí ya no son pecadores? Levante la mano. Yo nomás yo la levanté, pero bueno, ninguno de nosotros puede levantar la mano y decir, yo ya no, ¿verdad? Yo ya no peco, ya no me equivoco, no. Sí, estamos en una comunidad llena de gente imperfecta, que se equivoca, que comete errores, que peca. Eso es una realidad, hermanos. Es algo que tenemos que entender y es triste, ¿verdad? Que a veces esas diferencias, esas cuestiones llegan a causar conflictos entre nosotros y nos llevamos a veces hasta a dividir por eso. Pero entonces recuerde, ¿qué fue lo que usted hizo? ¿Qué fue lo que usted hizo cuando tuvo ese tipo de situaciones? Lo cierto, hermanos, es que como iglesia estamos llamados a ser una comunidad restauradora, amorosa y paciente. Y sin embargo, hay situaciones dentro de la iglesia que deben de tratarse en la iglesia. Vamos a estudiar más a fondo este pasaje, pero sea por un pecado, sea por algún pleito, la iglesia tiene la autoridad de tratar con este tipo de situaciones. Tiene la autoridad. O sea, a ver, voltéense a ver los unos a los otros. Siempre les pongo a ver este ejercicio, al que tienen a su lado. Ese hermano que usted vio tiene la autoridad para tratar con el pecado. Tiene la autoridad para ir y reprenderlo. Para decir, si está al lado un hermano suyo, yo puedo ir y decirle, ¿sabes qué? Yo vi esto. ¿Sabes qué? Yo noto esta actitud en ti. Tiene la autoridad para hacerlo. ¿Por qué? Porque Dios nos la ha dado a todos nosotros. ¿Qué pasa? Muchas veces lo que hacemos es que hay un conflicto y pasan dos cosas. O vamos y le contamos luego al pastor, y el pastor a veces ni se quiere enterar de esas cosas. O vamos y lo esparcimos por toda la iglesia. Por toda la iglesia. Y ya de pronto ya toda la iglesia sabe lo que hizo tal o cual hermano. ¿Y usted cree que eso está bien?
Eso no está bien, hermanos. Pablo va a decir más adelante, eso es vergonzoso. Tenemos la autoridad para tratar sea un pleito, sea un pecado entre los hermanos. Tenemos la autoridad dada por Dios para hacerlo. Aquí las cosas no se quedan así como decimos por debajo del agua, ni tampoco se exponen para que todo el mundo se dé cuenta y así lo tratamos a veces. No, pero las cosas se deben de tratar con sabiduría, paciencia y amor. Asimismo, Dios en su palabra nos ha dado pautas que podemos seguir. Y la semana pasada veíamos en la predicación con el pastor Jorge que es necesario que la iglesia ponga límites que deben de ser respetados. Pero ¿qué pasa cuando esos límites a veces son rebasados? ¿Qué hacemos? ¿Qué es lo que regularmente hacemos cuando eso pasa? Entonces, ¿qué es lo que, además de lo que hacemos, qué es lo que entonces Dios quiere que hagamos en este tipo de situaciones? Porque pasa, hermanos, pasa que todos nosotros aquí nos equivocamos. Todos nosotros aquí. Todos en alguna circunstancia de nuestra vida nos vamos a ver envueltos en alguna situación que tal vez tengamos pleito con algún hermano, tal vez tengamos alguna diferencia o tal vez hayamos caído en pecado. Todos en alguna circunstancia de nuestra vida nos vamos a ver envueltos en esa situación. Todos. Pero entonces es necesario en la iglesia que se haga frente al pecado con justicia, con santidad, pero también con amor, con paciencia y con restauración, con perdón. Estamos llamados a ser una comunidad de perdón, de amor, donde el amor reine aquí. Pero ahora, el amor no es de que yo puedo hacer lo que yo quiera y nadie me va a decir nada porque me aman mucho. Dice un proverbio, fieles son las heridas del que ama. ¿A qué se refiere? Que cuando yo trato una situación personalmente con algún hermano y le digo, sabes que yo noto eso a veces nos cala, ¿verdad? Que nos digan las cosas de frente, que nos digan la verdad de frente, como que cala. A nadie le gusta, pero esas heridas son porque nos amamos, Entonces, hermanos, vamos a ver en esta circunstancia, en este pasaje, qué es lo que podemos hacer nosotros ante esta circunstancia. ¿Qué es lo que Jesús hizo cuando se encontró con gente así? ¿Qué es lo que Jesús hizo cuando se encontró con esa mujer que se vio envuelta en el adulterio? ¿Qué fue lo que él hizo? ¿Agarró la piedra y fue el primero a aventársela? No, vamos a ver qué es lo que Dios quiere que hagamos en su palabra para tratar este tipo de situaciones y vamos a tener un reto al final, hermanos, así que prepárense. Vamos ahí al pasaje de nuevo, hermanos, voy a leer los primeros 3 versículos. Dice, ¿osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles, cuanto más las cosas de esta vida? La semana pasada, mis hermanos, veíamos con el pastor Jorge que en la iglesia no debemos de tolerar el pecado, debemos de enfrentar el pecado. Debemos también asimismo de huir del pecado. ¿Para qué? Para no caer. Pero debemos, cuando hemos caído, enfrentar el pecado. Y en la iglesia, hermanos, aunque a veces nos cueste admitirlo, pasan ese tipo de cosas. ¿Qué es lo que debemos hacer? Pero entonces, para entrar en contexto, lo que sucedía en los Corintios, y ustedes lo pueden ahí ver en el pasaje, lo que pasaba en la iglesia de Corintios es que muy seguramente muchos de ellos estaban defraudándose los unos a los otros. Puede ser por dinero, por cosas materiales o demás. No dice exactamente con qué. Pero ¿qué pasa? Que los corintios, en vez de ir a tratarlo en la iglesia, ¿qué es lo que hacían? Iban y se demandaban los unos a los otros, se denunciaban. Y entonces se juzgaban por medio de un juez incrédulo, que seguramente era incrédulo, y entonces el asunto que pasaba ahí ya pasaba a ser dominio no solo de la iglesia, sino de toda la sociedad. Porque en aquellos tiempos, cuando pasaba una situación así que se juzgaba delante de los jueces, lo que pasaba es que ya de pronto todo el mundo se enteraba. Era una situación de dominio público. Entonces, llegaban los hermanitos de la iglesia de los Corintios, se denunciaban los unos a los otros y ya todo el mundo allá sabía, es que en la iglesia de los Corintios se están demandando. No solo se están defraudando, se están demandando. Se están peleando los unos con los otros. Qué bonita iglesia, ¿verdad? Los hermanitos ya andan ahí
peleándose, demandándose, metiéndose a la cárcel. Qué bonita comunidad, ¿quién quisiera vivir ahí? Y dice el versículo 7, así que por cierto, ya es una falta entre vosotros que tengáis pleito entre vosotros mismos. No era, el énfasis de Pablo no era tanto, o el problema de Pablo no era tanto que ellos se demandaran, era más bien que lo primero que es más alarmante era que ellos tuvieran pleito entre ellos. Eso era lo verdaderamente alarmante, lo vergonzoso, que entre ellos mismos estuvieran peleando, que entre ellos mismos hubiera este tipo de situaciones donde pecaban los unos contra los otros. Y luego para añadir todavía eso, iban y se demandaban. Y Pablo dice, esto es vergonzoso. Pero aquí quiero hacer una aclaración, hermanos, que creo que es importante. Pablo no está diciendo que este tipo de asuntos no deben de tratarse delante de la ley entre los jueces inconversos. ¿En qué sentido? Porque a veces pasa, yo no sé si ustedes han escuchado de algunas noticias de iglesias donde pastores han robado dinero, o donde ha habido fraude en la iglesia, o donde ha habido casos de abuso. Esas situaciones, hermanos, como son tan graves, ya deben de ser tratadas por el mismo Estado, porque son delitos esas cosas. Esas cosas son delitos. Y pasa también en la iglesia, gracias a Dios, no nos hemos enterado, o al menos yo no me he enterado de cosas así, de gente cercana, pero hemos escuchado noticias de pastores, no solo de pastores, de hermanos que ya están incurriendo en delitos que deben de tratarse por el Estado. Nada de que alguna persona en la congregación está abusando de otra y es que aquí mismo pues lo perdonamos. El pastor se robó todo el dinero de la iglesia, pues lo perdonamos, no, porque pues sí. Esos son delitos. Pero el énfasis de Pablo, hermanos, no es tanto eso. Lo que Pablo está diciendo es que en situaciones que la iglesia sí puede tratar y debe de tratarse aquí. Tenemos la autoridad para tratarlo aquí. Pero para esto Pablo también escribe en Romanos 13, versículos del 1 al 4, hablando de las autoridades que Dios ha puesto sobre nosotros en cuanto a los delitos. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que las hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, pues los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Dios ha puesto en esta sociedad, en nuestro estado, en nuestra ciudad, en nuestro país, autoridades. De manera que si uno hace un delito, pues ¿qué es lo que merece? Pues que se trate con las autoridades, ¿verdad? Pero Pablo aquí está hablando de situaciones que podemos tratar aquí en la iglesia. Hay cosas que sí podemos tratar aquí en la iglesia. Dentro de lo posible y dentro de lo éticamente correcto, es necesario que evitemos de pronto que los asuntos que pasan aquí ya sean de dominio de toda la ciudad o de otras iglesias. Dentro de lo posible y lo éticamente correcto, esto es. Porque en primer lugar, hermanos, la primera enseñanza que encontramos aquí en estos primeros 3 versículos, debemos de entender que para tratar con el pecado tenemos la autoridad para juzgar el pecado. Tenemos la autoridad para juzgar el pecado. Y a veces nos asusta esa palabra de juzgar, y ahorita lo vamos a ver más adelante porque nos escudamos mucho en esa, no juzguéis para que no seáis juzgados. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Lo vamos a ver un poquito más adelante. Y dice, ¿os alguno entre vosotros ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Es el versículo 1. ¿No delante de los santos? Pablo les pregunta, ¿acaso no son capaces de juzgar asuntos tan pequeños? ¿No son capaces de juzgar asuntos que tengan que ver con la iglesia? De hecho, dice algo más interesante. Dice que la iglesia va a participar junto con el juicio de Dios. Dice que vamos a juzgar a los ángeles. No me voy a meter en eso porque no es el énfasis del pasaje, pero si esto es así, si vamos a participar con Dios en ese juicio, no somos capaces entonces
de juzgar las cosas que aquí pasan? El problema es que ya muchas veces ni siquiera nos preocupamos por tratar estas situaciones. Le tenemos a veces miedo al conflicto y por eso tampoco somos capaces de ir a confrontar y a exhortar y a decir, a enseñar, a reprender. Pero lo que debemos entender, amados, es que si cualquiera de nosotros ha cometido algún pecado o tiene pleito los unos con los otros, tenemos la autoridad para reprenderlo y juzgarlo. Tenemos esa autoridad. Y muchas veces nos escudamos, les decía hace algunos momentos en ese versículo que dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con la misma vara con la que miden vamos a ser medidos. ¿De qué está hablando el Señor Jesús? No de juicio, sino más bien de condenación. Yo no tengo el derecho de condenarlos a ninguno de ustedes, pero, como les decía, sí tenemos el derecho, la autoridad dada por Dios, a que si yo veo algo, por ejemplo, hermano René, hermano, yo veo esta situación en su vida, cambio por favor. Reprenderlo, exhortarlo. No es que haya cometido algo, es un ejemplo. Pero yo tengo la autoridad de ir con mi hermano y decirle, hey, cuidado con esto. Cuidado con esto. Y no solo tenemos la autoridad, tenemos la necesidad de hacerlo. Porque si no lo hacemos, entonces nos convertimos en cómplices del pecado. Necesitamos tratar estas situaciones, obviamente, con paciencia y con amor. Y cuando digo que tenemos que juzgarlo, no estoy diciendo que tenemos que pasar un día aquí en el culto y decir, ¿saben qué? Mira, hermanos, pásele, hermano tal. Miren lo que hizo. Hizo esto, hizo aquello, hizo lo otro. ¿Lo perdonamos, sí o no? No, pues no, porque está muy grave. No. Cuando hablo de juzgar, es ir a reprender el pecado. Ir a tratar esas situaciones. Si yo tengo un problema con alguno de ustedes, yo voy y lo hablo con cualquiera de ustedes, con el que yo tengo el problema. Pero les decía, muchas veces lo primerito que hacemos es ir y decirle al pastor, y el pastor a veces ni se quiere entrar a esas cosas. O vamos y lo esparcemos delante de todos y ya de pronto el hermano terminó quemado de que todo el mundo ya sabe lo que hizo. Esto no debe de ser así. Es vergonzoso que no sepamos a veces tratar este tipo de situaciones o que no queramos hacerlo. Porque pasa, hermanos. Versículos 4 al 6 dice, si pues tenéis juicios sobre cosa de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia, para avergonzaros lo digo. Pues ¿qué? No hay entre vosotros sabios, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano, con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Lo que Pablo estaba diciendo, insisto, es que era vergonzoso que ya de pronto la situación que había en la iglesia ya fuera de dominio de todo el mundo. Pero también pasa, hermanos, que dentro de la iglesia hay una situación y de pronto todo el mundo se entera, todo el mundo ya sabe. Y el pobre hermano, pues, sí, pecó, sí, cayó, pero no, hasta llegar a ese punto de que ya todo el mundo sepa, eso es vergonzoso. Eso no debe de ser así. Pablo va a decir en Gálatas, si alguno fuera sorprendido en una falta, ustedes que son espirituales, o que se supone que son espirituales, deben de restaurarlo, no de humillarlo, no de exponerlo delante de todos. No de condenarlo, ni de expulsarlo de la iglesia, ni de ya no hablarle y digo, bueno, es que el hermano pues hizo esto, pues sí, pero ya no lo va a hablar. No, dice, restáurenlo. ¿Qué acaso no en la iglesia Dios nos ha dado hermanos maduros en la fe que puedan juzgar estos casos también? ¿No acaso les hacía el ejercicio de que se voltean a ver los unos a los otros? ¿No acaso ustedes son lo suficientemente maduros espiritualmente para poder reprender y juzgar en estos casos? Y si no, entonces somos inmaduros. Ya de por sí era alarmante que los corintios tuvieran esta clase de problemas porque estaban defraudando. Era alarmante que tuvieran esta clase de problemas entre ellos. Pero era aún más increíble que no supieran ni siquiera arreglar estas cosas. ¿No había ni un solo sabio o entendido delante de ellos? Pues con la actitud que estaban demostrando,
que estaban tomando, ellos estaban demostrando que en realidad no había gente madura en la iglesia que pudiera tratar estas cosas. Y Pablo dice, qué vergüenza. ¿No había alguien a quien pudieran recurrir para juzgar estas cosas? Y no recurrieran a jueces impíos. Iban allá afuera a tratar estas cosas. ¿Por qué? Porque la iglesia no sabía hacerlo, porque eran inmaduros espiritualmente. Entonces, hermanos, si nosotros tenemos la autoridad para poder juzgar cada caso, sea de pecado o un pleito, una contienda en la iglesia, debemos entender que, en segundo lugar, para tratar con el pecado, tenemos no solo la autoridad, sino la responsabilidad de hacerlo. Tenemos la responsabilidad de juzgar esas cosas. Dios nos ha dado la autoridad, pero también la responsabilidad, en el sentido de que es una necesidad que lo hagamos. No es posible que estas cosas se queden así. No es opcional, es nuestro deber hacerlo. Y es aquí donde entra lo que les comentaba, ¿no? Nos escudamos en ese pasaje, es que no juzgues, porque nadie tiene derecho a juzgar. Y a veces, ¿saben por qué hacemos eso? ¿Por qué pensamos de esa manera? Porque queremos autolibrarnos de las consecuencias a veces de nuestro pecado, o nuestro orgullo es tan grande que no nos permite humillarnos, que no nos permite ser humildes para aceptar nuestros errores, que decimos, es que no me puedes juzgar. No me puedes juzgar. ¿Quién eres tú para hacerlo? Porque, hermanos, entendamos, tenemos la autoridad para juzgar el pecado, la responsabilidad de hacerlo. Y de hecho, el mismo Señor Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 24, dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. ¿Qué está diciendo el Señor Jesús? Juzguen, pero con justicia, con justo juicio. Sí podemos hacerlo en el sentido de ir a reprender a mi hermano y de decirle, hermano, cambie esto en su vida. Hermano, yo noto esta situación. O también, incluso de que si uno es el que está envuelto, de aceptar esas cosas, aceptar la reprimenda, aceptar la exhortación, porque somos bien buenos también para ir y decir, hermano, usted esto, usted aquello, usted lo otro. Pero cuando le toca a uno, hermano, es que, pues téngame paciencia, hermano, yo soy así. Es que me equivoqué, soy humano. Y sí, somos humanos, nos equivocamos. Pero por esa misma razón es que también tenemos la necesidad de ser reprendidos para crecer. Hablábamos el lunes de la semana pasada con los jóvenes acerca del crecimiento y veíamos que el crecimiento a veces duele, a veces es molesto, porque nos exponemos a este tipo de cosas, de que nos reprendan, nos hagan ver nuestros propios errores, y eso no nos gusta, pero nos hace crecer. Nos ayuda a madurar, aunque no nos guste. Y de hecho, para tratar esta serie este tipo de circunstancias en la iglesia, el Señor Jesús nos ha dado una serie de pasos que podemos seguir, y lo podemos encontrar ahí en Mateo 18, si lo quieren buscar, por favor. Mateo 18, versículos 15 al 17. Es un pasaje muy conocido y quiero que lo analicemos un poquito. Mateo 18, versículos del 15 al 17. Yo lo voy a leer para ustedes, hermanos, y dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti. Esto es muy interesante, hermanos, porque en el manuscrito original en el que se escribió el Evangelio de Mateo, dice, si tu hermano peca. O sea, esa palabra de contra ti no está, lo añadieron en algún punto, pero eso no existe. Entonces el Señor Jesús no está hablando de que si alguien me hizo algo, no, está hablando de que si alguien peca, si alguien cae en pecado, yo puedo ir a reprenderlo. Entonces lo voy a leer así. Por tanto, si tu hermano peca, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y cano. El proceso es sencillo. Uno va y reprende y dice, hermano, yo noto esto, yo vi o yo supe que hay esta situación en tu vida, ¿qué pasó? Y si tu hermano te oye, bueno, ya, se arrepiente, lo perdonamos. Sencillo. Pero si no lo oye, traes a 2 o 3 testigos para que ya en boca de varios
vayan y decirle, hermano, ¿sabe qué? Esta situación en su vida, esto está pasando, esto vemos nosotros en usted. Bueno, ¿se arrepiente? Ok, ya, lo perdonamos porque se ha arrepentido y Dios está haciendo una obra en él o en ella. Pero si no escucha, entonces decirlo a la iglesia. ¿Saben qué? Hermano, como iglesia nosotros notamos esta situación en su vida. ¿Qué pasó? Cambie. Si oye, lo perdonamos, se arrepiente y lo restauramos. Pero si no oye, lo tenemos por gentil y publicano. ¿Y cómo tratamos nosotros a los inconversos? ¿Los corremos de la iglesia? ¿Los tratamos con qué? Con amor. Jesús no está diciendo, pues córrelo ya de aquí, sácalo, porque es malísimo para la iglesia. No, dice que lo tengas por gentil y publicano. ¿En qué sentido? Lo tengas por como alguien en que Dios no ha obrado aún. ¿Y qué hacemos con los inconversos? Lo tratamos con amor, pero ¿qué más? Les predicamos el evangelio, ¿o no? Claro, les predicamos el evangelio, les decimos, creímos que había una obra en tu vida, pero en realidad no, entonces le compartimos de nuevo el evangelio, lo discipulamos, hacemos de esta persona un discípulo para que al final también se arrepienta y sea, insisto, restaurada. Así es como se debe tratar, así es como debemos de hacerlo. Pero insiste, como se los he mencionado ya varias veces, lo primero que hacemos es ir y decirle o al pastor o a otros hermanos, ya todo el mundo se enteró y qué triste, porque ese hermano de esa manera nunca va a ser restaurado. Y muchos por la vergüenza de que su caso haya sido expuesto de tal manera, vuelven a la iglesia. Y a veces no se quieren ni acercar. Y qué triste, hermanos, qué triste. Dios espera entonces que tomemos un papel activo a la hora de confrontar y de tratar el pecado. No podemos dejarlo tampoco así nomás, como si nada hubiera pasado. Debemos de aprender a tratarlo con amor, con paciencia. Como lo mencionaba, el hecho de que los corintios no supieran sobrellevar estas situaciones quiere decir que había una terrible falta de madurez en los miembros de la iglesia. Por eso tenían tantos pleitos, por eso había tantas contiendas, andan hablando mal los unos de los otros. Y todo tiene su raíz en la inmadurez espiritual. Ahora, hermanos, muy probablemente aquí entre nosotros no nos estemos demandando allá afuera como lo hacían los corintios. Pero esta misma inmadurez se refleja en nuestra poca capacidad de a veces tratar los conflictos. Luego, por eso hay hermanos que hablan mal a las espaldas de otros. Por eso se inventan los chismes, se hacen las contiendas, se insultan y demás, y demás, y demás. Y al final terminan por dividirse. Pero esto es a causa de que somos todavía niños espirituales. Porque muchos cristianos llevan años y años en la iglesia y siguen siendo inmaduros, pequeños. Igual lo veíamos la semana pasada, el lunes, con los jóvenes. Yo les decía que a veces conocemos a personas ya de 25, 30 años que siguen siendo niños de 25, 30 años. O niñotes, como se les dice, ¿verdad? Y esto no es, pues nos da risa a veces porque pues, ver a alguien así pues da gracia. Eso es vergonzoso. No es posible. No es posible que si yo, llevamos años en la iglesia, no crezcamos, que no maduremos. A veces es necesario, como dice el autor de los Hebreos, que todavía se les tenga que enseñar las primeras cosas, que tengan que empezar desde el inicio otra vez, a gente que ya debieran de ser maestros, que debieran de ser líderes en la iglesia. Se les tiene que volver a empezar a enseñar desde el inicio. Y esto, insisto, es vergonzoso, es triste, hermanos. Pero entonces, si entendemos todo esto y hemos sido confrontados también por la palabra de Dios, ¿cuál es entonces el reto que Dios nos tiene en esta mañana? Y esto quiero ser muy claro, dicen los versículos del 7 al 8. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Esa última frase me encanta porque dice, ustedes están defraudando a la gente, pero no es a cualquier persona, son a sus hermanos en la fe. A sus hermanos en la fe. Qué tristeza. Y pareciera en estos versículos que Pablo se está volviendo loco porque le está diciendo a los hermanos que habían sufrido este fraude, es mejor que ustedes que se dejen ser defraudados.
Es mejor eso a que se anden pelando los unos a los otros. Y casi les dice que es mejor que se dejen, en un sentido, para que esto no afecte más a la iglesia de lo que ya lo hace. Ahora, mucho cuidado, ¿a qué se refiere Pablo? No está diciendo que cualquier cosa que te hagan te dejes. Ay, sí, me están defraudando, me están robando, sí me voy a dejar porque pues ya. No, Pablo lo que está diciendo aquí es que él quería que los corintios se perdonaran. Que se perdonaran. Que trataran el conflicto, pero que esto llevara al perdón, al amor y a la restauración. A lo que Pablo quería llegar era que el fin de poder tratar en la iglesia es que pudieran amarse y perdonarse los unos a los otros. Que pudiera haber ese amor en la iglesia que dice el apóstol Pedro, que ese amor cubre multitud de pecados. Pero no lo había en la iglesia de los corintios. Y no había amor, no se amaban y por eso se iban a demandar allá afuera. Ya hemos visto que tenemos la autoridad y la responsabilidad, hermanos, de poder juzgar el pecado y toda clase de conflictos entre los hermanos. Pero el reto que hoy nos tiene Dios en su palabra esta mañana es a que juzguemos, pero para restaurar. Que juzguemos, pero para perdonar. Que juzguemos para amar a nuestros hermanos. Juzgar para restaurar es el reto que Dios nos pone en esta mañana. Y lo decía el pastor Jorge la semana pasada, que la iglesia parece ser el único ejército que abandona a sus soldados caídos. Él los deja tirados, como si ya no sirvieran para nada. Pero amados, el fin de juzgar el pecado y aplicar una disciplina bíblica en la iglesia siempre, pero siempre tiene como fin la restauración. Perdonar al hermano, ayudarlo, fortalecerlo. Y evitar que vuelva a caer, por supuesto. Pero entonces, hermanos, si ese fin, como nosotros, como para juzgar el pecado, siempre debemos buscar lograr el perdón y la reconciliación. Y es que, hermanos, ¿no ha hecho Dios lo mismo con nosotros? ¿No acaso Él nos ha reconciliado por medio de la muerte y de la resurrección de su Hijo Jesucristo? ¿Sí lo ha hecho o no lo ha hecho? Claro que lo ha hecho. Pero entonces, si así ha sido, si Dios nos ha perdonado la vida, si Dios nos ha perdonado todos nuestros pecados, ¿por qué entonces nos cuesta perdonar al que ha cometido una falta aparentemente mínima contra nosotros? Nos cuesta perdonar. No nos gusta. Y al contrario, nos gusta que el que nos hizo algo sufra y le vaya mal. No nos gusta perdonar. Ay, pero tampoco nos gusta pedir perdón. O, en su defecto, nos gusta que nos perdonen y que nos traten con paciencia porque somos pecadores y ay, sí, pobrecitos de nosotros. Pero cuando el otro hermano peca, lo lapidamos. Qué triste, hermanos. ¿Por qué no podemos perdonar a los que nos han dañado? ¿Por qué no podemos? ¿Por qué nos es tan difícil perdonar al hermano que ha pecado? ¿Por qué nos aqueja levantarle al hermano que ha caído? Dios todos los días nos está perdonando, todos los días nos está restaurando, todos los días. Y a nosotros nos cuesta cuando nos hacen una cosita. Como la parábola esa de los dos deudores, ¿recuerdan? Ahí en Mateo 18. Quiero leerlo. A partir del versículo 23, dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó a su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba, diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba, diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo: ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y lo echó en la cárcel hasta que pagase la deuda.
Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole a su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda que te perdoné porque me rogaste, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, lo entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Dios nos ha perdonado tantas cosas y esa es la principal razón por la cual tú debes de extender ese mismo perdón al que te ha fallado o al que ha caído. Es lo mismo, mis hermanos. Lo mencionaba hace algunos instantes. Gálatas 6:1 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Ustedes que son espirituales, al que ha caído, al que ha fallado, al que les ha hecho algo, restáurenlo. Restáurenlo, levántenlo, fortalezcanlo. Entonces, hermanos, hemos visto en esta mañana que es de suma importancia que si queremos tener una iglesia bien fortalecida, una iglesia que agrade al Señor, es necesario tratar con estas cosas. Pero que el fin de todo eso sea el perdón, el amor y la restauración. No la condena, no la vergüenza, no la exposición de los pecados como si fuera el peor de los pecadores o como si uno mismo no pecara. No, hermanos, Dios nos ha mostrado en esta mañana que debemos de aprender a tratar esos pecados, sí, con perdón, amor y para restaurar. Entonces, hermanos, el reto de esta mañana es juzgar para restaurar, pero yo quiero que lo pongamos en práctica. Ya veía las caras de algunos así como que... No se preocupen. Quiero que piensen, ustedes, hermanos, en alguien, alguna persona aquí en la congregación, de los que estamos aquí, o de los que tal vez no puedan venir hoy, pero que piensen y digan: este hermano me hizo algo, o yo tengo una diferencia con este hermano, o yo vi que este hermano está en esa situación de pecado. Piensen en alguien, en quien usted quiera, no lo diga, no, por favor, pero piensen en ese hermano, o piensen en ese hermano que lo ofendió, que le dijo algo que no le gustó, que le hizo sentir mal. Piénselo. Y vamos a orar. Y en esa oración, usted perdone a su hermano. Ahora, si es necesario, en la semana ir, o tal vez ahorita, bueno, quién sabe si ahorita va, pero en la semana mandarle un mensaje. En la semana, ¿sabes qué? Te invito, vamos por un café y vamos a platicar de esto. ¿Sabes qué? Vamos a hablar de esto. Pero no con el fin de ir a hablar con el hermano y luego ir a contarle a todo el mundo o contarle al pastor, no. Con el fin de que ahí mismo se perdonen los unos a los otros. Piensen en alguien. De los que estamos aquí. Estamos en una comunidad, somos una familia de fe y nos conocemos, tenemos confianza los unos con los otros, pero piensen en alguien. Y es que pasa, hermanos. Pasa, eso pasa. Todos nos equivocamos, todos cometemos errores. Yo cometo errores, usted comete errores, todos. Todos en alguna ocasión hemos llegado a ofender o a lastimar a alguien. Todos. Pero piensen en alguien. Piensen en ese que lo ofendió. Y ore para perdonarlos. Y entonces también quiero invitarlos a que se pongan de pie solamente aquellos que se comprometan con hacer que la iglesia Campamento de Dios sea una comunidad de perdón, de amor y de restauración. Solamente aquellos que se comprometan con eso, con tratar el pecado, pero también con restaurar y levantar al hermano que ha caído. Solamente aquellos que se comprometan con su iglesia. Quiero que se pongan de pie. Solamente estos que estén comprometidos para hacer que esta comunidad sea una comunidad sana, para la honra y la gloria de Dios, donde abunda el perdón, donde reine el amor y que podamos restaurarnos los unos a los otros, solamente aquellos, y testigo es Dios delante de todos nosotros, de que si oramos y decimos: sí, Señor, yo me comprometo, pero a la hora no, testigo es el Señor. Vamos a orar.
Te damos gracias, Dios, en esta tarde, porque tú nos hablas fuertemente a través de tu palabra, Señor. Estás constantemente reprendiéndonos, estás constantemente enseñándonos con paciencia, con amor. Y todo porque tú nos amas, Señor. Tú amas a tu iglesia, tú amas a los tuyos. Señor, tú conoces pues todas las situaciones que aquí se han dado. Tú conoces, Señor, a todos mis hermanos aquí presentes, los que están viendo también la transmisión, tú los conoces. Y tú sabes, Señor, las personas en las que todos y cada uno de ellos pensaron. Y conoces esas situaciones. Y tu deseo, Señor, para con tu iglesia es que nos perdonemos, nos restauremos, nos animemos y nos fortalezcamos los unos a los otros. Perdónanos, Señor, si en alguna ocasión hemos actuado mal a la hora de juzgar el pecado, a la hora de tratar todo esto, Señor. Y hemos más que nada lastimado a nuestros hermanos que han caído. Los hemos expuesto, Señor. O si hemos hecho todo menos restaurarlos, Señor, perdónanos. Y como iglesia, ayúdanos a ser una comunidad de restauración, donde sí, tratemos el pecado con justicia, con santidad, pero que esta justicia y esta santidad nos lleven al amor los unos por los otros. Aquí está tu iglesia, aquí está todos aquellos, Señor, que se comprometieron contigo, no conmigo, no con el liderazgo, no con nadie más. Contigo, Señor, es este compromiso. Yo te ruego, porque todas estas circunstancias que vivimos en la iglesia, Señor, por todas las personas que mis hermanos pensaron, Señor, yo te ruego que estas cosas se puedan solucionar de la mejor manera posible y que podamos hacer que el amor reine en la iglesia, campamento de Dios. Que así como tú nos has perdonado, nos has restaurado, nos has fortalecido, Señor, que podamos hacer lo mismo los unos con los otros, Señor. Te damos gracias, Padre, porque es tu amor, es tu misericordia la que sostiene a tu iglesia, campamento de Dios. Ayúdanos a demostrar este mismo amor y esta misma misericordia los unos con los otros. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.